Buenas tardes, profesora y compañeros. Nuestro tema a exponer es el pragmatismo. Somos el grupo número 3 y los integrantes son Gisela Yagual, Reina Villón, Iván Rodríguez, Joel Quifique y Tigrero Susana. Que soy yo. A continuación mi compañera Reina Villón. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. A la profesora también, buenas tardes. A mí me ha tocado hablar sobre lo que es el pragmatismo. El pragmatismo, como se dice aquí, es una corriente filosófica que establece la utilidad del conocimiento y de las cosas, que se reflejan ya sea en una aplicación práctica. Para el pragmatismo, pero no es suficiente con el conocimiento teórico. Una persona pragmática se centra más en la consecución de sus objetivos, más no en la forma ni en la manera de abordar o obtener aquello que es eficaz en los resultados. Según Charles es considerado, este es el padre del pragmatismo. Según también habla sobre el pragmatismo, que surge más o menos en el siglo XIX en Estados Unidos. El pragmatismo proviene de los vocablos griegos pragma, que significa práctica o asunto. Esto, como ya dije, surge a partir del siglo XIX. De ahí tenemos, según Shea, se trata de la acción de correspondencias entre nuestras ideas y la realidad. Existen innumerables tipos de realidades. La verdadera es, por lo tanto, no solo aquello que conviene a nuestros intereses profundos de la manera como de la manera o de la misma manera que la justa no, que lo justo no es más que lo conveniente en nuestro modo de comportarnos. Bueno, a continuación mi compañero el que le sigue. Gracias. Buenas tardes, profesora, y buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el pragmatismo en base a la filosofía. El pragmatismo se denomina un movimiento filosófico estadounidense que fue a partir de la década de 1880. El pragmatismo se deriva de la palabra pragma, como dijo mi compañera, que significa acción o práctica. Este, el pragmatismo le da más valor a lo que es la acción que a lo que es la teoría. Entre uno de estos destacados representantes del pragmatismo tenemos a Charles Sanders Peirce, John Dewey y William James. Yo les voy a hablar sobre Charles Sanders, que fue un filósofo matemático físico estadounidense que es considerado como el padre del pragmatismo. Para Peirce, dice que la verdad no se muestra en base a lo que la gente cree, sino para el pragmatismo, la verdad se muestra a partir de una verificación o un consenso científico. Peirce nos muestra que al momento que nosotros partimos de una creencia, no estamos en una etapa errada, que más bien el empezar por una creencia es un paso más para llegar a la verdad, porque a raíz de que nosotros empezamos a creer algo, vamos a seguir indagando y a buscar para llegar a la verdad que él cree que existe. Dice que todos estamos destinados a llegar a la verdad a partir de un proceso convergente que que comienza a partir de una creencia. Gracias. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeras. Y con todos los presentes, ¿no?
Bueno, mi tema características del pragmatismo se enfoca pues prácticamente en lo que dice Sanders Peirce, que tal como él lo denomina, que nuestra idea de algo es pues simplemente nuestra idea y sus efectos son el significado de la concepción que está determinado por las consecuencias. Eh, pero dice que estas consecuencias son prácticas, es decir, que tiene que ver lo práctico en sentido experimental, o sea, en base a nuestras experiencias y probado en la acción. Yo asimilo la idea que, por ejemplo, alguien puede tener un objeto que me sea de utilidad a mí y que, como asociamos siempre, que las cosas no son del que las tiene, sino del que las necesita, más o menos, porque esa es la finalidad de, como quien dice, de una persona pragmatismo, ya que le da prioridad a la acción y sobre la experiencia. ¿Ya? Entonces el pragmatismo tiene que ver con lo práctico, recordando, como lo digo aquí, que recordando siempre que no es lo útil, o sea, hay muchas veces que eh, tenemos muchas cosas útiles que a la final no nos sirven porque, o sea, no tiene sentido, ¿ya? ¿Ya? Pero que sí tiene que ver con la doctrina de la experiencia. Entonces, por eso damos acá en que también tiene que ver lo práctico en sentido experimental probado en la acción, o sea, mientras ejecutamos. Y también tiene que ver en modo el conocimiento en el que se relaciona con el propósito. O sea, como puse el ejemplo antes, ¿cuál es el propósito de lo que vamos a hacer? Este, ese es mi tema como tal. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. A mí me tocó dar sobre las principales aportaciones de John Dewey. Dice que la filosofía radica en dos campos específicos, la educación y la política. En las principales aportaciones de la educación tenemos que John Dewey es la inserción de la educación en la filosofía y en este sentido resulta especialmente más importante en su teoría del conocimiento del aprendizaje. Para Dewey, en la democracia del gobierno fundamental por el cual se debe desarrollar la personalidad y las instituciones crean individuos para fomentar participación tanto de hombres y de mujeres. Son evidentes que, por tanto, deben ser respetadas, abordadas desde el diálogo y la democracia. De la educación pueden aportar valores claves para el desarrollo de democracia y nos lleva a reflexionar sobre lo establecido. La filosofía radica en dos campos, de su obra más importante, La educación y la democracia en 1916, y la teoría de la valoración, que entra en un debate con el positivismo sobre la dicotomía de hechos y valores en 1927, y la libertad y cultura en 1939. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesora. A mí me tocó hablar sobre las cuatro fases del pensamiento humano según John Dewey. Como primera fase tenemos la experiencia. Se trata de una necesidad que surge frente a una situación empírica real, al resultado del ensayo y error para resolver un problema. Para que esta fase se desarrolle correctamente, es necesario que el pensamiento aparezca de manera espontánea y legítima, y no por experiencias académicas. Como segunda fase tenemos la disposición de datos. Durante el proceso del aprendizaje, las personas recurrimos a datos almacenados en nuestra memoria, obteniendo nuevos datos en nuestro entorno por medio de la observación y la comunicación. Es importante saber aprovechar los recursos cognitivos, muchos de los cuales surgen de la revisión del pasado. Como tercera fase tenemos las ideas. Presentan un momento de creación en el que se intenta prever los potenciales resultados, saltar en el tiempo hacia el futuro para impedir que nos sorprendan. Las ideas no pueden ser comunicadas de unas personas a otras. Son comunicables los datos, pero no las ideas, que son anticipaciones de soluciones posibles. Por último, la cuarta fase, la aplicación y la comprobación. Los pensamientos son incompletos, son meras sugestiones, punto de vista que ayudan a lidiar con situaciones de la experiencia.
hasta el momento en el cual se aplican a dichas situaciones y se comprueban, no alcanzan la plenitud, no tienen contacto con la realidad. Y esa fue nuestra exposición.